Desde esta noche se elimina el toque de queda en 160 cantones y en el resto se aplicarán horarios según el nivel de riesgo. La policía y las Fuerzas Armadas piden a la justicia destruir cuanto antes, por el riesgo que representan, las 22 toneladas de droga incautadas en una bodega en Vinces, Los Ríos. La fiscal Diana Salazar se reunió con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y otros funcionarios de Estados Unidos para tratar la inseguridad y el combate al crimen organizado. En 3.300 centros educativos se reanudará la asistencia a clases, mientras aulas virtuales se mantienen en Guayas, El Oro y Esmeraldas. Una tormenta en la costa oeste de Estados Unidos dejó atrapadas a familias en los techos de sus casas y arrastró a decenas de vehículos en San Diego, California. Al ritmo de la marimba, danza, lectura y pintura, un grupo de universitarios capacita a 1.800 niños y jóvenes en 3 cantones de Guayas y Santa Elena, donde opera el crimen organizado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con las modificaciones del toque de queda. Semáforo, toque de queda a la carta. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo en el que modifica los horarios del toque de queda. Cantones en riesgo mantendrán restricciones en diferentes horarios. Francisco Garcés lo explica a continuación. El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo con el cual pone en vigencia la semaforización con los nuevos horarios del toque de queda. Según dice el documento, las horas de restricción fueron definidas de acuerdo a los niveles de riesgo en cada territorio. El decreto ejecutivo establece 38 cantones que se mantienen en riesgo alto por la criminalidad. En esos territorios, el toque de queda quedará vigente desde la medianoche hasta las 5 de la mañana y son cantones en 10 provincias. En esa condición están, por ejemplo, Guayaquil y Durán en Guayas, Quito en Pichincha y Cuenca en Azuay. También define 23 cantones de riesgo medio ubicados en 14 provincias. En esos cantones el toque de queda estará vigente desde las 2 hasta las 5 de la mañana. Entre ellos consta, por ejemplo, San Borondón en Guayas, Riobamba en Chimborazo y Latacunga en Cotopaxi. Y también establece los cantones de riesgo bajo en 22 provincias para los que el toque de queda ya no estará vigente. Es decir, que en esos territorios habrá libertad de movilidad durante las 24 horas. La policía y los militares presentaron al presidente Daniel Noboa el plan de semaforización para reducir el horario del toque de queda. Las operaciones contra el terrorismo se centrarán en las zonas más conflictivas, como informa Paul Romero. El gobierno modificó las horas del toque de queda para recuperar las actividades económicas del país. Por recomendación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía presentaron este martes al Ejecutivo un plan de semaforización para reorientar las operaciones militares en contra de las organizaciones calificadas como terroristas. Existen áreas en que hay mucha conflictividad, entonces en esas áreas nosotros mantenemos la negativa de que se flexibilice. Para cambiar el horario del toque de queda, se toma en cuenta la tasa de homicidios de cada cantón y provincia, los informes de inteligencia sobre la influencia de los grupos criminales, en donde se mantendrá el estado de excepción. Ese informe, con mi almirante, hemos pasado ya el día de hoy y considero de que lo están analizando de acuerdo a la flexibilidad, tanto en rango horario como también en aquellos cantones en donde ya se pueda levantar algún tipo de restricción. Las operaciones militares se centrarán en las zonas identificadas como conflictivas del país: Durán, Guayaquil, Esmeraldas, Quevedo. Para estas operaciones, la fuerza pública contará con nuevos equipos e implementos que Estados Unidos envió en un avión Antonov a Guayaquil. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente, el tipo de cooperación no se la puedo manifestar.
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, informó en su red social X que enviaron más de 20,000 chalecos antibalas, $1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, es decir, tecnología de punta para realizar operaciones de inteligencia electrónica. Una delegación de alto nivel de Estados Unidos permanece en el país desde este lunes para acelerar la cooperación y asistencia al gobierno de Ecuador. La fiscal general del Estado dijo a CNN en español que aún hay infiltración del crimen organizado en el Estado, por lo que uno de los objetivos es atacar los financiamientos del narcotráfico. Además, se reunió hoy con la delegación estadounidense que visita el país. Televistazo presenta los datos relevantes de la entrevista. La fiscal Diana Salazar, en una entrevista en CNN, consideró que aún es alto el porcentaje de la infiltración del crimen organizado en el Estado ecuatoriano. Y aunque no precisó una cifra, aseguró que hay una investigación en curso que también incluye a otros países del continente. Una indagación de la que formaba parte el fiscal César Suárez, de la Unidad de Delincuencia Organizada, y que fue asesinado el pasado miércoles en el norte de Guayaquil. Y en el momento en que contamos con los suficientes elementos de convicción para presentar a los jueces, esto puede ser público. Pero la Fiscalía sigue trabajando en casos en cooperación internacional también. Le corresponde al Estado es tomar las debidas precauciones, previsiones para evitar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Pero también debemos nosotros estar claros en que si bien la lucha o el tema de la seguridad se lo está enfocando en las calles, también es momento de atacar a las estructuras al bolsillo. Por eso Salazar destacó que la Asamblea Nacional tiene el desafío de aprobar las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que permitan congelar los bienes de las mafias apenas sean detectados. El claro ejemplo, en el caso Metástasis, hemos logrado identificar propiedades, bienes, pero siguen en poder de las organizaciones criminales. Y eso es lo que les permite contratar a los sicarios. Eso es lo que les permite ordenar las muertes desde las cárceles. Entonces tenemos que ir a la fuente, al origen, al financiamiento. Además, recalcó que la Fiscalía envió un paquete de reformas para evitar que la entidad tenga que notificar a las personas que están siendo investigadas. Esa mañana, la fiscal Salazar se reunió con la delegación estadounidense que visita Ecuador para coordinar operaciones contra el crimen organizado. El bloque de seguridad pidió la autorización judicial para la destrucción inmediata de las 22 toneladas de droga incautadas este fin de semana en Vinces, en Los Ríos. La policía investiga a los propietarios de la finca donde se encontró la droga encaletada y a qué organización pertenecería. La policía y las Fuerzas Armadas quieren destruir de inmediato la droga decomisada este domingo en una finca del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Son 21 toneladas y media, distribuidas en 733 bultos y 21.717 bloques, que entre este lunes y martes fueron trasladados a un lugar seguro. La custodia de la droga representa un riesgo para la fuerza pública por posibles represalias del grupo afectado por este decomiso, considerado el más grande en la historia del Ecuador. En el mercado internacional, según las Fuerzas Armadas, esas toneladas valen cerca de $1.100 millones. El comandante de la policía, César Zapata, pidió a las autoridades judiciales la autorización inmediata para destruir la droga. Toda vez de que son más de 20 toneladas y no pueden estar en bodegas, razón por la cual estamos insistiendo que solamente autoriza eso o dispone, en este caso, la autoridad competente, que son los jueces y los fiscales a través de los señores jueces. Hasta el 2022 el único método de destrucción era la incineración en hornos. Bajo este método 10 toneladas tardaban en ser incineradas entre 2 y 3 semanas. Desde el año pasado se incorporó el sistema de encapsulación, que consiste en triturar la droga, mezclarla con vidrio, rocas, agua y otros aditivos para ser utilizada como material de construcción. Así la cantidad destruida subió a 30 toneladas. Mientras tanto, la investigación para determinar a quiénes pertenece la droga encaletada en Vinces avanza. La policía ya tiene información del propietario de la finca. Yo no puedo revelar quién es el propietario de esa finca, pero sí le puedo decir que este señor tiene otras propiedades en los alrededores de esa propiedad donde fue incautado. Razón por la cual continuamos con las investigaciones. Los bloques de droga encontrados en Vinces tenían 6 logos, según la policía, para diferentes destinos.
La defensa de Javier Jordán, prófugo de la justicia, asegura que está en Estados Unidos y desestima la alerta roja del Interpol para detenerlo porque tramita asilo político. La casa en la que vivía en Miami, donde fue tomada la famosa foto de la piscina, está a la venta desde diciembre. Luisa María Heredia con el informe. La última vez que Javier Jordán estuvo en Ecuador fue el 2 de febrero de 2020. Registros migratorios evidencian que ese día salió de Guayaquil con destino a Estados Unidos. Viajó a Miami, específicamente donde, según él mismo ha dicho, se radicó. Se instaló en una mansión valorada en $6 millones, ubicada en un exclusivo sector del suroeste de Miami, que desde el 19 de diciembre pasado está en venta. La oferta consta en un sitio web que publica información y servicios relacionados con bienes inmuebles. Hay una amplia galería de fotos que deja ver la magnitud de la propiedad y apreciar detalles de cada área, como la sala, en cuya fotografía incluso se puede ver de fondo a Javier Jordán. También hay imágenes de la piscina, la misma piscina en la que fue tomada esta fotografía. En abril de 2022, en la que aparecen Jordán y Ronnie Aliaga, entonces asambleísta de la Revolución Ciudadana. Pero que la casa esté en venta no significa que Jordán haya dejado Estados Unidos. Richard Díaz es su abogado en ese país. En una rueda de prensa ofrecida por Zoom la mañana de este martes, apareció junto a él y aseguró que está en Florida. El presidente Daniel Noboa viajó este mediodía a España y se reunirá con el rey Felipe VI. Durante su gira lo acompañan los ministros de Turismo, de Ambiente y también de la cartera de Producción. La comitiva además será parte de la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, de la cual Ecuador es socio en esa edición. El país busca lograr la llegada de 2 millones de viajeros en el año 2025. La FITUR destaca la diversidad geográfica y cultural ecuatoriana, también sus lazos de hermandad con España desde los tiempos coloniales. La exhibición será desde el miércoles 24 hasta este domingo 28 de enero. Autoridades del condado de San Diego, en California, declararon estado de emergencia debido a una tormenta que causó inundaciones. El agua ingresó a las casas y arrastró vehículos, como lo informa Ileana Suárez. Inundaciones repentinas por un poderoso aguacero y el desbordamiento de 2 ríos sorprendieron a los habitantes de ciudades de la zona central del condado de San Diego, en California, Estados Unidos. La corriente que se formó en las calles arrastró decenas de vehículos, dejándolos apilados. Las viviendas también quedaron inundadas y familias enteras tuvieron que ser rescatadas con botes inflables y kayaks. Algunos residentes afectados se subieron en los mesones de la cocina, otros al techo de las casas a esperar a los brigadistas, que incluso sacaron a las mascotas atrapadas. El Departamento de Bomberos de la ciudad reportó el rescate de 24 personas, entre ellas 8 migrantes que estaban en peligro de ser arrasados. El alcalde de San Diego declaró el estado de emergencia y se instalaron refugios para los residentes desplazados. Rusia lanzó 40 misiles sobre Kiev y Kharkov en Ucrania. Los ataques coordinados entre la Fuerza Aérea y el Ejército golpearon edificios residenciales y también una guardería, dejando 6 muertos y 70 heridos. Las imágenes con Pedro Jiménez. Kharkov está ubicada en el este de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Ha sido escenario de decenas de combates desde que comenzó la invasión en febrero de 2022 y esta madrugada fue blanco de un ataque con misiles. La Fuerza Aérea Ucraniana habla de lanzamiento de hasta 41 proyectiles, balísticos y de crucero, que fueron disparados desde aviones cuando aún estaban en el espacio aéreo de la Federación Rusa. Unos fueron interceptados en el aire, aunque otros alcanzaron sus objetivos en tierra. Edificios residenciales quedaron en escombros. Hay también otras propiedades incendiadas, así como un gasoducto en llamas. Mientras que en la región de Kiev, la capital, una zona de viviendas quedó semidestruida. Edificios de varios pisos y una guardería, obligando a evacuar el área. De estos ataques se reportan 6 muertos y decenas de heridos, unas 70 personas según el informe más reciente. Algunos recibieron primeros auxilios en la calle antes de ser llevados a los hospitales.
Ucrania denuncia que esta ha sido una nueva agresión contra civiles, aunque Rusia, que confirmó el ataque, dijo que fue una acción grupal de alta precisión y de largo alcance desde emplazamientos aéreos y terrestres contra objetivos de un complejo militar para la producción de misiles, municiones y explosivos en Ucrania. Clases, retorno parcial y cauto. Desde mañana, los estudiantes de 3.300 planteles se van a sumar a las clases presenciales. Cada unidad educativa incluida en esa lista debe notificar primero a los padres de familia. Fabiola Santana con más detalles. Las autoridades de educación tomaron la decisión tras evaluaciones de riesgo y la información de las fuerzas de seguridad. 630.000 estudiantes de 3.300 planteles educativos volverán a las clases presenciales desde este miércoles. Se incluyen 486 instituciones de Quito. Otras 1.000 de la capital seguirán en la virtualidad. 2.800 que vuelven a las aulas corresponden especialmente a zonas rurales en Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Pedernales. Estas provincias se mantenían en no presencialidad. En esta fase 2, ya habiendo hecho un análisis más riguroso dentro de la territorialidad, ¿no? Se ha hecho un análisis riguroso previo desde las condiciones que nos emiten las fuerzas de seguridad. Hoy, sumando, abonando las condiciones de territorialidad, en esas provincias ya hay instituciones educativas que van a entrar el día de mañana a la presencialidad en parroquias específicas. Con estas suman 11.200 unidades educativas que retoman las actividades habituales. Restan otras 4.000 y su situación será evaluada en las próximas horas, pues se prevé reincorporar a otro grupo este jueves. Por seguridad, la lista de planteles no será pública. La misma se remite a la coordinación zonal, la misma se remite a los distritos se comunican con las instituciones educativas y las instituciones educativas con sus respectivas comunidades. En primer lugar, esta es una medida que se ha tomado bajo acuerdos de confidencialidad, justamente para precautelar la seguridad de la comunidad educativa. El ministro de Educación informó que las clases en El Oro y los cantones Francisco de Orellana y Joya de los Hachas, las clases se mantendrán en la virtualidad por recomendaciones de seguridad. ¿Y cuándo será el fin de las clases en la costa y Galápagos? Terminarán el 19 de febrero, así lo expusieron autoridades del Ministerio de Educación durante una charla virtual a los maestros. Los planteles fiscales están obligados a cumplir con esa fecha. En cambio, los particulares son libres de determinar el último día de clases según sus cronogramas. En el caso de la educación pública, los supletorios serán del 6 al 8 de marzo. Además, el año lectivo en la costa y Galápagos será desde el 29 de abril para 2024-2025. Trabaja con Estados Unidos para lograr un estatus de protección temporal o TPS para los migrantes connacionales que viven en ese país y deben regularizar su estadía. Bessie Granje explica qué beneficios contempla ese plan. Acabamos de tener... El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld tras la reunión de este lunes entre autoridades ecuatorianas y de Estados Unidos. Ambos gobiernos trabajan para lograr una migración segura y ordenada y también analizan opciones para solventar la situación de aproximadamente 700.000 ecuatorianos que viven en situación irregular en territorio norteamericano. En el acuerdo para lograr un TPS para nuestros migrantes que actualmente viven en Estados Unidos y tienen que regularizar su estancia allá. El TPS, por sus siglas en inglés, es un estatus de protección temporal, un beneficio migratorio que estableció el gobierno de Estados Unidos para personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Los beneficiarios del TPS, así como los migrantes que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son removidos de Estados Unidos. Tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Además, pueden buscar trabajo en territorio estadounidense mediante el documento de autorización de empleo. Ecuador. En las últimas semanas, comunidades de migrantes que viven en Nueva York realizaron vigilias y asambleas para solicitar al presidente Joe Biden que esta posibilidad se concrete.
Hay personas que hemos vivido en las sombras. Yo también fui indocumentado, yo crucé la frontera, sé lo que es la discriminación laboral, la discriminación racial, y se reduciría un poquitico cuando a una persona le dicen, ¿y sus papeles? ¿Y dónde está su permiso de trabajo? Entonces ahora sí podemos decir, aquí está, yo sé esto y debo ganar tanto. Solo en el último año, 117.487 compatriotas fueron expulsados de ese país por cruzar sin documentos. Con 5 ausencias en las sesiones plenarias de la Judicatura, la situación del vocal Javier Muñoz sigue en el limbo. Su suplente, Solanda Goyes, cuestiona que el Pleno no la convoque mientras Muñoz está en la cárcel. Informa Fabiola Santana. El Pleno del Consejo de la Judicatura sesiona con 3 de 5 vocales. El cuarto, Juan José Morillo, fue llamado a juicio y no tiene suplente. Y el quinto, Javier Muñoz, está detenido desde el 28 de diciembre por obstrucción a la justicia. La situación de Muñoz está en el limbo. Solicitó vacaciones que ya terminaron, pidió una ampliación que fue negada y ha sido convocado a 5 sesiones a las que no ha asistido por estar en prisión. Autorización, señor presidente, procedo a constatar el vocal Javier Alberto Muñoz Intriago, ausente. En 2 ocasiones pidió el link de Zoom para participar virtualmente desde la cárcel 4, pero el Pleno le negó aduciendo problemas legales. Sin embargo, para la suplente de Javier Muñoz, Solanda Goyes, la situación es clara. Debe ser convocada al Pleno en caso de ausencia o impedimento del titular. De hecho, según ella, ya fue convocada 7 veces entre el 29 de diciembre y el 10 de enero. Pero en adelante el presidente volvió a llamar a Muñoz y ella lo cuestiona. El Consejo de la Judicatura tiene norma expresa que tiene que acatar y no quiere hacerlo por intereses que no se han transparentado todavía. Ella está dispuesta a renunciar a su cargo de directora de acceso a la justicia en la misma judicatura para asumir la vocalía de Muñoz. El momento que yo tenga que asumir la vocalía, tengo que renunciar al cargo porque hay una norma constitucional. Conozco perfectamente el derecho. Fausto Murillo dijo a Televistazo que hay vacíos legales para resolver la ausencia definitiva de Javier Muñoz, pues los vocales no pueden ser sometidos a sumarios administrativos por infracciones como ausencias injustificadas. Los vocales sí pueden perder su cargo en procesos de juicio político en la Asamblea Nacional o por ser llamados a juicio penal, como ocurrió con Maribel Barreno y Juan José Morillo. Para ampliar este y otros temas relacionados a la función judicial, ya nos acompaña el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Juan Carlos. Ya lo veíamos en el reportaje, el vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, procesado por presunta obstrucción a la justicia, insiste en que quiere participar en las sesiones de la institución desde la cárcel. Ustedes no han accedido a ese pedido, pero ¿por qué, doctor, lo siguen convocando? A ver, porque primero él no ha perdido la condición en este momento de vocal. Entonces, como no pierde la condición de vocal porque no está inhabilitado, como está en el caso, por ejemplo, de Maribel y de Juan José, ellos están inhabilitados y se les cesó. Él no ha renunciado, ¿no? Porque ahí pierden totalmente la condición. Entonces, como tiene esa condición todavía de vocal, entonces lo que estamos buscando es el mecanismo del debido proceso para poderlo reemplazar con la vocal suplente. Justamente eso, doctor. ¿Cuál es la salida legal en atención de que él no va a renunciar como si lo hizo Wilman Terán? Entonces, a ver, lo que te explicaba. Hemos estado analizando este caso en estos días, los vocales del Pleno con los asesores, justamente con el equipo técnico para llegar a una conclusión. Creo que en estos días vamos allá a tomar la decisión, creo que hasta el viernes o la otra semana, lunes, estaremos dando lo que el Pleno ha llegado a decidir. Analizando lo que procede en ese sentido. Exactamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Solanda Goyes, que ha pedido ser principalizada en esa vocalía? ¿Es lo correcto en este caso, esa solicitud de ella? No todavía, ¿por qué? Porque mientras Javier Muñoz mantenga esa condición, no se puede considerarle a Solanda todavía una vocal titular, sino temporal. Pero el lunes que ustedes dicen que van a hacer este anuncio, ¿podrían principalizarla a ella o todavía no? Digamos, ella podría solamente asumir el cargo como una vocal temporal. Ahora, doctor, vamos a hablar sobre el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que ustedes acaban de anular. Ahora que empieza de cero, ¿cuánto tiempo les va a tomar nombrar a los jueces que necesiten en estos momentos la Corte?
Claro, nosotros más o menos en el cronograma inicial, que ahora tuvimos justamente una sesión para que las áreas técnicas nos vayan explicando, que el viernes tenemos otra nueva sesión donde nos van ya a entregar el insumo de los reglamentos y un cronograma, un cronograma tentativo. Respondiendo a tu pregunta, podría ser más o menos desde la convocatoria, que sería más o menos un mes o 3 semanas, y de ahí calculamos unos 6, 7 meses. Es decir, la convocatoria se haría en un mes, más o menos. Mes. Y de ahí se contaría 7 meses más para que se dé el concurso. 7, 8 meses más. Es decir, doctor, que durante esos casi 7 u 8 meses la Corte se quedará solo con 11 jueces titulares. No. A ver, lo que pasa que en este momento nosotros cesamos el acto que el doctor Terán y el doctor Muñoz ampliaron el periodo. Sí. Entonces, con hasta eso, el 2030. Claro. ¿Y qué pasa con esos jueces? Que el 3 de febrero se les va a notificar con la acción de personal para cesar, porque son a plazo fijo. De ahí tenemos que reemplazar con los conjueces titulares que existen, y tenemos que hacer que la propia Corte los elija y se reorganice. ¿Para qué? Para establecer, ¿cómo se dice?, quiénes ocupan esas vacantes. Y de ahí nosotros tenemos que nombrar con jueces que ya hemos tenido otra experiencia, que va a ser a través de la designación de los jueces de la Corte Provincial de todo el país. Para que quede claro entonces, el 3 de febrero, usted lo acaba de mencionar, se van 4 jueces. Es decir, que la posibilidad de que puedan ser prorrogados en sus funciones se descarta. Se descarta completamente. Entonces, lo que ustedes van a hacer es este tema de los conjueces. Claro, los conjueces, la propia ley establece que los conjueces titulares tienen que asumir esos despachos y la carga procesal, para que en ese momento nosotros podamos ir supliendo. Pero claro, la organización interna la hace la propia Corte Nacional. Lo único que nosotros, ellos ya saben que tendrían que hacer eso. Lo que nosotros tendríamos que hacer es, como Consejo de la Judicatura, nombrar los conjueces para que ocupen las vacantes. ¿Eso ocurriría inmediatamente el 4 de febrero? No todavía, porque eso tendríamos que hacer un concurso interno con los jueces de las Cortes Provinciales. Ahora, doctor, pasemos al tema de la elección del presidente. Ya hablamos de los jueces, ahora del presidente de la Corte Nacional. ¿Tienen ustedes que ver con ese proceso y su total apego a las normas y a los plazos? No, nosotros no tenemos nada que ver con la elección del presidente de la Corte Nacional. Eso es al interno de la Corte. Es independientemente, los tienen su propia reglamentación, son independientes y nosotros no podemos ingresar en absoluto ahí. ¿Y en ese caso es obligatorio o no el hecho de que deba haber alternancia y equidad de género? No hay una norma que especifique eso, pero se entendería que por sentido de equidad y de alternancia, digamos, en este sentido, que exista una mujer, creería que solamente ya queda en decisión de los propios jueces. Ahora, el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, así sea el mismo Iván Saquicela, porque se habla al interno de la Corte que puede ser también prorrogado en funciones, tiene que enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que de ahí salga su reemplazo en el Consejo de la Judicatura. ¿Le gustaría a usted, doctor, formar parte de esa terna? Yo he expresado mi voluntad de no pertenecer a esa terna. O sea, simplemente usted estaría hasta cuando el tiempo lo permita. Así, es decir, si la Corte Nacional se activa con la terna, la terna será la que el titular, el Consejo de Participación Ciudadana nombrará al titular y él irá a reemplazarle. Me tocará nuevamente volver a ser suplente. Y le preguntaba esto, doctor, porque el nuevo funcionario podría echar abajo lo que usted ha logrado avanzar en cuanto al concurso de jueces. No, creo yo, porque queda con vocales que han decidido a favor de lo que estamos cumpliendo, y que vamos a tratar de que el reglamento y todo el proceso de selección de los jueces tiene que ser siempre un proceso transparente, democrático y participativo. Rápidamente, doctor, para finalizar, en el tiempo que a usted le quede en funciones como presidente de la Judicatura, ¿qué otros cambios va a emprender en estos días que le quedan? En estos días o en el tiempo que me quede, lo que vamos a hacer es iniciar el proceso de la Nacional. Vamos a iniciar un proceso de concurso también de jueces a nivel nacional para llenar vacantes. La evaluación, vamos a tratar de plantear la evaluación de los fiscales que nos han solicitado. Ya el concurso de notarios me parece que es muy ambicioso.
pero también estoy dejando proyectos de planificación con preinversión. ¿Y para qué? Para tratar de construir el edificio de la Corte Nacional, construir edificios del Complejo Norte, ampliarlo con otra edificación. He dado disposiciones. La otra semana vamos a tener una reunión con el alcalde de Quito para plantearle que nos dé esta posibilidad de terrenos del municipio abandonados para que podamos realizar nuestras edificaciones en futuro. Yo dejaría encaminado, pero claro, yo no vería esas edificaciones. ¿Y hay alguna medida en el contexto de la lucha contra la corrupción? Claro, el contexto, primero hemos planteado justamente, hemos nombrado nuevos jueces que son partícipes de la unidad corrupción contra el lavado, los delitos de lavado y terrorismo. Nombramos 8 jueces, en total esa unidad ya tiene 23 jueces, entonces ya suficiente. Está suficiente. En cuanto a la corrupción, nosotros seguimos en el periodo de seguir los sumarios administrativos. Estamos haciendo investigaciones a través de la unidad de transparencia, justamente para visibilizar actos de corrupción de funcionarios, tanto fundamentalmente de la función judicial de la jurisdicción. Le agradecemos por su presencia al doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura. Son los anuncios y también las declaraciones, los argumentos del funcionario. Andrea. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Joe Biden a retirar la alambrada de púas instalada por Texas en la frontera con México. Según la Administración Federal, esa barrera impide a la patrulla fronteriza y autoridades de migración hacer su trabajo. Una retroexcavadora levantó una sección del alambrado que instaló el gobierno de Texas a orillas del Río Grande, cerca de Eagle Pass, permitiendo la entrada a decenas de migrantes que cruzaron desde México. Ocurre luego de que la Corte Suprema dictaminara que la administración de Biden puede reanudar la retirada de la barrera puesta por el gobernador Greg Abbott como parte de su batalla contra la migración ilegal. El alto tribunal aceptó una solicitud de emergencia presentada por el gobierno federal, que argumentó que Texas estaba impidiendo a los agentes fronterizos cumplir con su tarea de permitir el ingreso de indocumentados para procesar sus solicitudes de asilo. En diciembre, un tribunal federal de apelaciones ordenó que se detenga la retirada de la alambrada de púas, colocada a lo largo de 48 kilómetros, por lo que la Casa Blanca llevó el caso hasta el Supremo. Esta es una de las tantas controversias entre el gobierno de Texas y el presidente Joe Biden, pues además de reforzar la vigilancia de la frontera con soldados de la Guardia Nacional Tejana, Abbott ha enviado a más de 100,000 migrantes en buses a ciudades gobernadas por líderes demócratas desde 2022. También colocó boyas en el río Bravo, el límite natural entre Estados Unidos y México, asunto que el gobierno afirma que ha causado la muerte por ahogamiento de decenas de migrantes desde el año pasado. Donald Trump espera resultados de las elecciones primarias de New Hampshire para debilitar a su única contrincante por la nominación presidencial republicana, Nikki Haley. Es una jornada en la que también los demócratas tuvieron primarias en ese estado, en medio de una crisis interna del partido. Reporta Pedro Jiménez. Las primarias de New Hampshire arrancaron temprano esta mañana. Para los republicanos es la oportunidad para saber si Donald Trump confirma el apoyo mayoritario de los votantes del partido, mientras que Nikki Haley cree que todavía tiene posibilidades de ganar la nominación. Trump se paseó por los recintos electorales y presiona a Haley para que se baje de la carrera de una vez y consolidarse como el aspirante republicano. Pero Nikki Haley, que pasó el día en una serie de eventos de campaña y entrevistas, dijo que no se retirará aún con los resultados de hoy. Quiere unir no solo a los republicanos anti-Trump, sino también a los independientes. Y en New Hampshire, el 40% de los votantes no tiene una preferencia clara entre los partidos, así como otros 8 estados llamados bisagra que no son constantes al elegir entre demócratas y republicanos. Además, Nikki Haley quiere esperar a las primarias de Carolina del Sur a inicios de febrero. Ella fue gobernadora de ese estado y quiere medirse ahí una vez más con Donald Trump.
Mientras que los demócratas también tuvieron elecciones primarias en New Hampshire en medio de un conflicto interno del partido. El Comité Nacional había decidido que sus primarias comenzarían el 3 de febrero en Carolina del Sur, donde el presidente Joe Biden, que busca la reelección, podría asegurar un buen resultado. Pero New Hampshire, donde Biden quedó quinto en las primarias de 2020, decidió seguir adelante con la tradición de ser ellos quienes arrancan el proceso demócrata. Entonces Biden optó por no presentarse en ese estado y el Comité Nacional Demócrata ha dicho que no hará valer el resultado de hoy, donde otros aspirantes menos conocidos como el empresario y político Dean Phillips intenta hacerle sombra a Joe Biden. El proceso para confirmar los candidatos que finalmente competirán por la presidencia de Estados Unidos seguirá con más elecciones primarias y asambleas partidistas hasta mediados del año, incluido el llamado Supermartes del 5 de marzo, donde 16 estados tendrán primarias de manera simultánea. La guerra en Gaza continúa sin que Israel y el movimiento palestino Hamas alcancen acuerdos para un alto al fuego temporal que permita el ingreso de ayuda humanitaria y liberar a 105 rehenes que siguen cautivos. Aún así, hay esfuerzos en negociaciones a cargo del Estado de Qatar como mediador. Las propuestas de lado y lado han sido rechazadas de forma consecutiva, mientras Israel mantiene su objetivo de destruir las capacidades militares de Hamas. Estos exigen el cese completo de los combates antes de pensar en liberar a algún secuestrado. Y el aumento desmedido de la población de monos en zonas urbanas de Tailandia obligó a las autoridades a realizar una campaña de esterilización masiva para los primates. Funcionarios de bienestar animal tienen como objetivo capturar y esterilizar a centenares de macacos de cola larga en la ciudad de Bangkok para frenar su reproducción y los crecientes índices entre los animales incidentes y residentes locales. La cantidad de monos en la capital tailandesa se ha disparado en los últimos años, superando los 6.000 especímenes. La muestra inmersiva Van Gogh Vivo llegó a Cuenca y estará hasta el 31 de enero. Además, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ya tiene fecha para su tradicional concierto de Año Nuevo. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. ¡Detente! Es el nuevo justiciero de un cómic que defiende a las mujeres y minorías. La obra, El cuento de la zorra peluda, se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, de miércoles a sábado a las 8:30 y 9:30 de la noche. Está dirigida por Christopher Solórzano y cuenta con la actuación de Andrés Guerrero y Luis Fernando García. Vals, polcas y marchas de Strauss son los géneros musicales del concierto de Año Nuevo que finalmente se realizará este jueves 25 y viernes 26 en la Casa de la Música en Quito a las 19 horas. El repertorio será interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional. El evento es organizado por el Consulado de Austria en Ecuador. La muestra inmersiva del pintor neerlandés llegó a Cuenca. Es Van Gogh Vivo, una exposición compuesta por cuadros en paredes, pisos y techos. Son 6 salas que el público podrá recorrer con un guía. Estará hasta el 31 de enero en el Centro de Convenciones Mall del Río, de lunes a jueves, de 12 del día a 8 de la noche. Y los fines... En la causa por la legalización de la eutanasia interpuesta por Paola Roldán, el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, negó la demanda presentada por una organización que recusó a 2 magistradas. Lozada no encontró argumentos válidos para separar a las juezas Daniela Salazar y Carla Andrade y dispuso el archivo de la demanda. Ahora las partes esperan la sentencia del juez Enrique Herrería sobre el pedido de despenalización de la eutanasia que deberá someterse a votación del Pleno. Además, están listos los 3 dictámenes sobre la consulta popular para la votación del Pleno de la Corte Constitucional. Las juezas Teresa Núquez, Carmen Corral y Carla Andrade entregaron los proyectos, como informa Jacqueline Rodas.
Las 3 juezas de la Corte Constitucional que analizan las preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Daniel Noboa se tomaron menos tiempo del previsto y ya emitieron sus dictámenes para votación del Pleno. El primero fue elaborado por la jueza Teresa Núquez, quien analizó las 10 preguntas del primer grupo. Se tomó 4 días de los 20 que tiene la Corte para resolver. El segundo dictamen sobre 3 preguntas lo hizo la jueza Carmen Corral. Fue la última en recibir el cuestionario y únicamente demoró 3 días. En ambos casos, se trata de cambios legales y solo requieren un pronunciamiento de constitucionalidad. Pero el tercer grupo de 6 preguntas, que está en manos de la jueza Carla Andrade, implica 2 dictámenes porque propone cambios a la Constitución. Uno de la vía a aplicar para la reforma y otro de constitucionalidad. El de vía es el que ya fue entregado. Cuando el Pleno lo resuelva, la Corte tendrá 20 días más para evaluar si el cuestionario contraviene o no la Constitución. De esta forma queda claro que máximo en febrero, el primer mandatario tendrá la decisión final de la Corte y sabrá cuántas de las 19 preguntas puede enviar al Consejo Nacional Electoral para la convocatoria a las urnas. Postergar el cierre del ITT y darle más tiempo al gobierno para explotar ese bloque petrolero es lo que propone el Ejecutivo, pero necesita luz verde de la Corte Constitucional. Francisco Garcés recogió los argumentos de los expertos. La Corte Constitucional puede ampliar el plazo de explotación del ITT, pese a que en la consulta popular el 58,9% de ecuatorianos votó que sí en la pregunta para mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente bajo tierra. Por la falta de liquidez de la caja fiscal, el gobierno busca seguir explotando el ITT, que entrega el 13% de la producción nacional de crudo con un rendimiento de más de $1.000 millones por año. Y en vista de que la pregunta aprobada en la consulta no contemplaba un plazo para el cierre de las operaciones, fue la Corte Constitucional que en su dictamen otorgó el término de 1 año para desmontar la infraestructura petrolera de ese bloque. La cuenta de los días para cumplir no incluye los feriados ni fines de semana. Por eso el gobierno tiene la opción de pedir que la Corte cambie su dictamen y le otorgue más tiempo para lograr el cierre del ITT. Entonces, Presidencia tiene que solicitarle a la Corte Constitucional que se aperture la fase de seguimiento del dictamen y dentro de la fase de seguimiento pedirle una modulación en cuanto al tiempo y en cuanto al modo de ejecución. Y evidentemente esto justificado, no es, digamos, pedir una modificación, porque sí tiene que justificar por qué considera necesario la ampliación del tiempo. No es la única opción que tiene el gobierno. También puede optar por la vía de la consulta popular, es decir, incluir una pregunta en la que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre postergar el cierre de operaciones del bloque ITT. Y si bien esa opción es legalmente viable, acarrearía un riesgo político. Las activistas ambientales, evidentemente, tienen una voz bastante fuerte y bastante aceptada en la ciudadanía ecuatoriana, lejos de ser una pregunta enganche para que la ciudadanía se sienta motivada a votar a favor de su cuestionario, puede resultar el efecto contrario. Puede ser que la ciudadanía más bien vote en plancha en contra de las propuestas que ha planteado el presidente de la República. El plazo para dejar de explotar el crudo del ITT está corriendo y por eso el gobierno analiza el camino que seguirá para tratar de alargar el tiempo de explotación de ese bloque petrolero. Entre las opciones que proponen desde la Asamblea Nacional para financiar el conflicto interno, hay iniciativas que no tienen viabilidad jurídica o son abiertamente inconstitucionales. Lenin Artieda con el informe. Los hechos son los siguientes. Para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis fiscal, el presidente Daniel Noboa propuso incrementar el IVA del 12 al 15%. A las organizaciones políticas con representación legislativa, aquello no les parece y proponen entonces la creación de contribuciones a las utilidades de las grandes empresas y de la banca. El problema es que no lo pueden hacer. El artículo 135 de la Constitución establece que solo le corresponde al presidente de la República la iniciativa legislativa exclusiva, por eso es solo, en la presentación de proyectos de ley que, entre otros aspectos, creen, modifiquen o supriman impuestos. Y hay una cosa más, porque en la Asamblea se desgañitan para imponer contribuciones sobre utilidades de ejercicios fiscales del 2021, del 2022, y eso también se contrapone a la ley y a la Constitución. Es imposible
aprobar y aplicar leyes de carácter tributario con efecto retroactivo. Eso está proscrito por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esas contribuciones retroactivas generan además un escenario de doble tributación porque sobre esas utilidades los contribuyentes jurídicos y naturales que las recibieron ya pagaron renta. El Partido Social Cristiano presentaría un tercer informe sobre la ley que busca incrementar el IVA. A pesar de las críticas del Ejecutivo por no apoyar su proyecto, las bancadas insisten en que no votarán por el incremento de ese impuesto. La Comisión de Desarrollo Económico tiene en análisis 2 informes. El presentado por la presidenta de la mesa, Valentina Centeno, que mantiene el incremento del IVA de manera temporal, como propone el presidente, con parte de las propuestas de otras bancadas. Y otro informe de minoría presentado por el correísmo, que no incluye el IVA y hace 4 propuestas. El Partido Social Cristiano no respalda ninguno de los 2 textos y analiza lo que hará en la comisión. Nosotros estamos analizando presentar un informe de minoría. Un tercer informe de minoría, pero también es una propuesta que le hacemos a la nación y que esperamos que al menos sea debatida por la presidencia de la República. Es otra opción. La bancada correísta se mantiene en que no debe revisarse el IVA. Esto ha valido a los legisladores críticas del presidente de la República por no apoyar su proyecto, que busca recursos para lo que llamó la gran batalla. La Revolución Ciudadana rechazó aquello. Hay que saber leer estas intervenciones que buscan de una u otra manera indisponer contra la Asamblea Nacional. No, presidente Daniel Noboa, la Asamblea está cumpliendo su rol principal porque el pueblo nos puso acá, dar alternativas, y ahí están planteadas las alternativas. Mientras tanto, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, aclaró que tiene hasta el jueves para aprobar un informe sobre la ley. Ella confirma que tiene los votos necesarios para que su texto vaya al Pleno. Y explica por qué considera que el incremento del IVA es indispensable frente a las otras opciones. Por uno, la recaudación y también por la inmediatez. Hablan de contribuciones especiales, hablan de impuestos a la renta. Esto se recaudaría al final del año y lo que necesitamos es poder financiar la guerra en este momento. El país no se nos puede ir de las manos. El informe que se apruebe debe pasar al Pleno para primer debate. Luego regresará a la comisión para el nuevo texto que irá a segundo y definitivo debate. La expectativa del oficialismo es tener todo aprobado hasta finales de enero. Semáforo, toque de queda a la carta. 160 de los 221 cantones dejaron de tener restricciones de movilidad. En el resto se establecieron nuevos horarios, como le informa Francisco Garcés. El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto que modifica los horarios del toque de queda que regía en el país de 11 de la noche a 5 de la mañana. Con la nueva disposición, 160 de los 221 cantones del país no tendrán restricciones de movilidad. El decreto evalúa la condición de seguridad de cada cantón y establece 38 que siguen en riesgo alto. En esos casos, el toque de queda será entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. En la costa son Esmeraldas, Quinindé y San Lorenzo en Esmeraldas, Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Manta, Montecristi, Pedernales y Portoviejo en Manabí, Babahoyo, Buena Fe, Pueblo Viejo, Quevedo, Valencia, Ventanas y Vinces en Los Ríos, Guayaquil, Balao, Balsar, Daule, El Triunfo, Empalme, Milagro, Naranjal, Naranjito, Playas y Yaguachi en Guayas. La Libertad y Salinas en Santa Elena, Arenillas, Huaquillas, Machala, Pasaje y Santa Rosa en El Oro. En la Sierra, Quito en Pichincha y La Troncal en Cañar. Y en el oriente solo Lago Agrio en Sucumbíos. Según el decreto, hay 23 cantones en los que el riesgo es medio y ahí el toque de queda será desde las 2 hasta las 5 de la mañana. En la costa son Atacames en Esmeraldas, La Concordia en Santo Domingo de los Áchilas, El Carmen y Sucre en Manabí, Baba, Mocache y Urdaneta en Los Ríos, San Borondón, Colimes, Lomas de Sargentillo, Nobol, Pedro Carbo y Simón Bolívar en Guayas y El Guabo en El Oro. En la Sierra, Tulcán en Carchi, Cayambe en Pichincha, Riobamba en Chimborazo, Azogues en Cañar y Camilo Ponce y Cuenca en Azuay. Y en el oriente, Tena en Napo,
La Joya de los Hachas en Orellana y Morona en Morona, Santiago. Los otros 160 cantones en 22 provincias no tendrán restricciones de movilidad. En los cantones en los que rige el toque de queda se permite la movilidad del personal de servicios de salud y emergencia, de aquellos que garanticen la continuidad de otros servicios públicos o que sean parte de cadenas logísticas. Y pueden circular también, entre otros, los pasajeros que se trasladen a aeropuertos y trabajadores de los sectores estratégicos. Las personas que no justifiquen su movilización en horarios prohibidos serán retenidos y puestos ante los jueces correspondientes. Para saber si el cantón donde usted vive está en el nivel alto, medio o bajo de riesgo y conocer también los horarios del toque de queda, pueden ingresar a la página web ecoavisa.com y tener más información. Ahora, las Fuerzas Armadas y la policía continúan hallando armas, explosivos y otros objetos prohibidos en las cárceles de Cotopaxi y en Cuenca. También hubo operativos en las calles de El Oro, Esmeraldas y Manabí. Los militares incursionaron por tercera ocasión en menos de 15 días la cárcel de Cotopaxi, donde se encuentra recluido Daniel Salcedo desde este domingo. Los uniformados entraron a los pabellones y como siempre hallaron objetos prohibidos, 2 granadas de mano, explosivos, 4.591 municiones, un fusil, una subametralladora, 7 pistolas y 18 alimentadoras, como lo detalla las Fuerzas Armadas, quienes en redes sociales mostraron el armamento decomisado que estaba embalado y oculto en los baños. En la cárcel de Turi en Cuenca se ejecutó otra intervención en las últimas horas, dando como resultado, según los uniformados, 90 celulares decomisados, 157 municiones, 4 pistolas, botellas de licor, además de fundas de marihuana y dosis de cocaína. Los grupos criminales están en casi todo el país, según una actualización del portal Inside Crime. Los lobos y los choneros tienen mayor presencia en Ecuador. Fabiola Santana con el reporte. El portal Inside Crime, que trata temas sobre el crimen organizado internacional, acaba de publicar un informe que actualiza el panorama de las bandas delincuenciales en el país. 2 hechos lucen relevantes en el mapa que levanta esa organización. Las bandas están en 21 de las 24 provincias y la banda Los Lobos es más preponderante. Están en 14 provincias y desplaza territorialmente a la banda de los choneros. Tiene, según el informe, el control del corredor que cubre las fronteras norte y sur. Están en Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En la costa están en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En la Amazonía tienen presencia en Sucumbíos y Napo. Los choneros, junto a sus fracciones, las Águilas y los Fatales, están en 10 provincias. En la costa, en Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. En la sierra, en Chimborazo y Cañar. Y en la Amazonía, en Sucumbíos, Pastaza y Morona, Santiago. Mientras que los tiguerones, aliados de los lobos, están en Esmeraldas, Pichincha y El Oro. El portal señala 18 grupos, aunque el gobierno declaró la guerra a 22. 12 de esos 18 están, según el portal, en Guayas. Los choneros, los lobos, los tiguerones, chonekillers, Mafia Trébol, Mafia 18, Cuartel de las Feas, Caterpillar, los tiburones, los lagartos, las águilas y los fatales. Las otras 5 provincias con mayor número de bandas son Manabí y Los Ríos, con 5 en cada una. En Manabí están los choneros, los fatales, los lobos, corvicheros y R7. En Los Ríos, los choneros, las águilas, corvicheros, lobos y AK-47. En El Oro hay 4 bandas, en Esmeraldas y Sucumbíos 3, y en las demás provincias entre 1 y 2 organizaciones delictivas. El mapa de Inside Crime sitúa a Imbabura, Zamora Chinchipe y Galápagos en un escenario libre de bandas. Sin embargo, según inteligencia policial, en Imbabura sí están los lobos, en particular en las minas de Buenos Aires. La defensa de Javier Jordán insiste en comprobar la veracidad de los chats del caso Metástasis. Solicitó que los celulares de Leandro Norero, de donde las conversaciones fueron extraídas, sean analizados en los Estados Unidos. Según la Fiscalía, Jordán usaba 5 usuarios para conversar con Norero. Luisa María Heredia con el informe.
Según los chats divulgados por la Fiscalía, Javier Jordán era uno de los contactos frecuentes del narcotraficante Leandro Norero. Se escribían prácticamente a diario. Los diálogos que forman parte del expediente del caso Metástasis reflejan una relación muy cercana, ya que si uno no se comunicaba, el otro incluso se preocupaba. Pensaba que te había pasado algo. Nada, ñaño. Acá positivo. Gracias a Dios. Bueno, comunícate, que preocupas. Di marido, estoy bien. 4 palabras. Afirma el Ministerio Público que Jordán utilizaba al menos 5 usuarios distintos. Uno de ellos era precisamente la palabra marido y hablaba con Norero de negocios, conexiones, causas penales, aliados y detractores. En ese último grupo ubican a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. En esta conversación de agosto de 2022, Jordán y Norero se refieren a ella. Si fueras mujer, te oficializo amante. ¿Qué ha escuchado de mi caso? De tu caso, nada de nada. Que esa fiscal es burra, se dedica a pelear. ¿Cuál es el capricho de la man? Esa es una man sin bandera. Ñaño, ¿contigo qué pueden inventar? Lo mismo que a ti, cualquier... La verdad no sé ni tampoco entendí por qué te odian tanto. Tienen que tener un chivo expiatorio para llegar a RC. Con él es el problema. Nosotros somos alfiles, nada más. Salazar identificó a Jordán como uno de los cabecillas de la red delictiva que operaba entre el crimen organizado y la justicia, y logró que sea vinculado al caso. En tanto que la defensa del procesado impulsa en Estados Unidos una demanda en contra de Salazar por difamación, por lo que el abogado solicitó que la fiscal entregue los celulares de Norero para que en Estados Unidos sean analizados. Para nosotros es tan importante tener la prueba inicial, o sea, los celulares que dicen que confiscaron, para nosotros poder someter eso a peritos competentes en Miami para decir si son chats orgánicamente originales o no. Díaz también argumentó que en algunas de las conversaciones el usuario atribuido a Jordán se refiere a sí mismo en tercera persona, lo cual para ellos es otra evidencia de que su defendido no es quien aparece en los chats. En un hecho inédito, Estados Unidos enviará a los primeros extraditables ecuatorianos, 2 procesados por asesinato y violación. Hay otros 33 pedidos que han esperado por años, entre ellos los de Yamil Maguad, Carlos Polit y Pedro Delgado. Jacqueline Rodas con la información. Por primera vez, Estados Unidos concede la extradición de ecuatorianos. La Corte Nacional de Justicia informó que ese país accedió a enviar a John León Heras, requerido desde 2015 por asesinato, y a Johnny Burgos Barrientos, buscado desde 2020 por violación. Se están realizando los trámites y se anuncia su llegada en cuestión de semanas. Pero la lista de extraditables desde Estados Unidos es larga y hasta ahora Ecuador nunca había recibido una respuesta positiva. El registro más antiguo data de hace 24 años y acumula 35 solicitudes que siguen en proceso, entre ellas la extradición del expresidente Yamil Maguad, sentenciado a 8 años de prisión por peculado. Su caso continúa abierto. Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, pedido que se hizo en 2013 por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos. El excontralor Carlos Polit, sentenciado en Ecuador por la trama de corrupción de Odebrecht. También enfrenta a la justicia de Estados Unidos, que lo procesa por lavado de activos. En abril se dará su juicio en Florida. El mayor de policía, Eduardo González, quien dirigió el operativo en una farmacia de Guayaquil en el año 2003, del que resultaron muertos y desaparecidos. La petición de su extradición ya lleva 9 años de espera. Ecuador también solicitó a 2 involucrados en los millonarios sobornos entregados a funcionarios de Petroecuador, que se descubrió a raíz de los Panama Papers. Arturo Escobar Domínguez, asesor de la gerencia de la refinería de Esmeraldas, quien aceptó haber recibido sobornos por $1.9 millones y ya fue sentenciado en Estados Unidos. Y Andrés Vaquerizo confesó haber pagado 1.7 millones en coimas para obtener contratos para su empresa. En la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, los presos son cambiados de pabellones y se siguen retirando objetos prohibidos. La reorganización tomaría toda la semana, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Decenas de militares y policías han intervenido durante 4 días en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. La misión ahora va más allá del decomiso de objetos prohibidos. Desde el fin de semana se realiza la reubicación de presos. Era conocido que en este penal, en las anteriores administraciones, los reclusos serán colocados en pabellones específicos según la organización delictiva a la que pertenecían, y ahora se los está cambiando.
Videos muestran cómo se hace el masivo traslado, con un cerco doble de militares y policías. Primero se los ubica en los patios del centro carcelario y luego se los cambia. Fuentes militares afirmaron que en los pabellones 10, 3, 12 y 4 ya han sido ejecutados los cambios, pero para completar la misión de los 12 pabellones tardarían al menos esta semana. Entre los objetivos está que los reos no tengan el control de sus celdas y si hay objetos ocultos que aún no encuentran los uniformados, los criminales no sepan su ubicación. Mientras esto se realiza en el interior del complejo carcelario, en los exteriores continúan agolpados familiares que piden información de sus parientes. Además se observa la salida de volquetas con colchones y otros objetos que se han retirado de la cárcel. Imágenes de las celdas vacías luego de ser limpiadas por los presos se han viralizado en redes sociales. Durante el despliegue de las últimas horas se ha vuelto a encontrar celulares, cuchillos y material para conexiones de internet. La penitenciaría del Litoral alberga 4.800 presos. En 3 cantones de Guayas y Santa Elena, donde opera el crimen organizado, un grupo de universitarios capacita a sus habitantes en destrezas como pintura, lectura y también danza. Merlin Ochoa informa que son 1.800 niños beneficiados desde el año 2021. En la última vereda de la calle L y la 25 en el suburbio de Guayaquil, junto al estero Mogollón, la comunidad afroecuatoriana asentada hace más de 60 años enseña su cultura a alumnos de la Universidad de Bellas Artes de la ciudad. Por medio de la música de la marimba, cantos y bailes, los niños y adolescentes apuestan a un intercambio cultural justamente en el sector usado por los narcos para almacenar y trasladar cocaína. El 90% de los chicos y chicas que pasan por estos procesos se insertan positivamente a la sociedad. Pero ahora lo que buscamos es una sostenibilidad y eso lo estamos logrando a través de la universidad. ¿Cuáles son los colores primarios? Es un proyecto de intercambio de aprendizaje entre la academia y la comunidad. Los universitarios contribuyen con sus conocimientos para impartir los talleres de pintura, dibujo, lectura, cine, danza y otras disciplinas artísticas, mientras los habitantes comparten su cultura, saberes y experiencias. Además del suburbio, el programa se realiza en la Isla Trinitaria, otro sector conflictivo. En ambos lugares se instalaron bibliotecas comunitarias. Y podemos demostrar que a través del arte y la cultura podemos generar procesos de transformación social y de establecimiento quizás de una cultura de paz y de convivencia. El plan se ejecuta desde el 2021 y en 3 años 1.800 niños, adolescentes y estudiantes se han beneficiado de los talleres que también se realizan en 2 cantones de la provincia de Santa Elena. Hemos trabajado en recuperación de la memoria social de aquellas comunidades en las que nosotros acudimos a través de entrevistas, de podcasts, de pequeños cortometrajes hechos, por ejemplo, por nuestros estudiantes de cine. Otros se especializan en los murales. Por medio de esta técnica marcan el terreno como un espacio destinado a las artes y la cultura, alternativas para combatir la inseguridad y violencia.